En 1994, Puebla todavía despertaba con el mismo sonido de siempre: los primeros camiones, los vendedores ambulantes acomodando sus carritos y, en los barrios humildes, el ruido grave de los hornos de leña empezando a respirar. En la colonia San Jerónimo, ese sonido tenía dueño. La panadería La Espiga de Oro, un local pequeño de fachada descascarada y letrero viejo, pero con algo que nadie discutía. El olor que salía de ahí era imposible de olvidar. Desde antes de que amaneciera, mucho antes de que el cielo se aclarara, una nube tibia, dulce y densa se escapaba por la chimenea torcida, se pegaba a las paredes húmedas de las casas y se colaba por las ventanas entreabiertas. Olía a pan recién hecho, a infancia, a desayuno de domingo, pero aquel año, poco a poco, empezó a oler también a otra cosa. Al principio nadie supo explicarlo. Las señoras que salían con sus canastas al primer reparto lo comentaban entre susurros. ¿No hueles algo raro? Debe ser la leña. ¿Quién sabe qué madera está usando? Pues raro o no, el pan le queda mejor que nunca, porque eso era lo inquietante. Cuanto más extraño se volvía el olor del horno, más rico sabía el pan, más dorada la corteza, más suave la miga, más pesado el bolillo en la mano, como si estuviera más cargado que el de otras panaderías. El responsable de ese olor era un hombre que casi nunca se dejaba ver de día: don Esteban Lira, el panadero. Nadie sabía cuántos años tenía exactamente. Su rostro estaba escondido detrás de una barba descuidada y de unos ojos hundidos que solo brillaban cuando hablaba de masas, fermentos y temperaturas. Era flaco, de hombros caídos, con la espalda ligeramente encorvada por tantos años metiendo y sacando charolas del horno. Siempre trabajaba solo. No tenía ayudantes, no tenía aprendiz, no tenía familia. La única compañía constante eran sus manos, huesudas, nerviosas, rápidas, capaces de amasar durante horas sin pedir descanso. Los vecinos estaban acostumbrados a verlo únicamente en dos versiones: cubierto de harina al amanecer o completamente ausente durante el resto del día. Él abría temprano, vendía todo el pan en pocas horas y cerraba la cortina de metal antes del mediodía. Luego desaparecía. Nadie lo veía comer, nadie lo veía comprar en el mercado, nadie lo veía beber en las cantinas. «Ese hombre vive del horno», decía don Julián, el carnicero de la esquina. «Si lo apaga, se muere». No estaba tan lejos de la verdad. Lo extraño empezó con un detalle mínimo que pocos notaron al principio. El horno ya no se apagaba nunca. Antes, hacia el final de la mañana, la chimenea dejaba de humear. Pero desde mediados de 1994, el humo seguía saliendo incluso a mediodía, a media tarde, a veces hasta entrada la noche. «Se está volviendo loco», decían unos, «gastar tanta leña. Capaz que está horneando para venderle a hoteles», inventaban otros. La verdad era que nadie sabía qué hacía don Esteban ahí dentro cuando el barrio ya estaba en otras cosas, y la panadería, al menos de cara al público, ya había terminado su trabajo. A esa hora, si alguien pasaba frente al local, podía escuchar algo inquietante: un zumbido constante, grave, como el de una máquina triturando algo pesado, mezclado con golpes secos, metálicos, y un olor que ya no era solamente a pan, un olor espeso, aceitoso, con un fondo metálico que se quedaba en la garganta. No era el humo de la leña de ocote, ni el tueste normal de la harina. Era otro tipo de grasa quemada, una que ningún vecino se atrevía a describir en voz alta. Aún así, cada mañana a las 6 en punto, la fila frente a La Espiga de Oro era la más larga del barrio. Las amas de casa decían que el pan de ahí llenaba más, que con 2 piezas se desayunaba mejor que con 4 de cualquier otro lado. Los niños chupaban los dedos después de comer conchas y cuernitos, como si la manteca tuviera algo que los hiciera desear un poco más. «No más este pan se antoja aún sin hambre», bromeaban. Don Esteban salía al mostrador con el delantal manchado, la mirada baja casi sin hablar. Pesaba el pan, daba el cambio, murmuraba apenas un «buenos días» y regresaba a la trastienda, donde nadie entraba, donde nadie estaba invitado. Lo que pocos vecinos sabían, y los que lo sabían preferían no comentarlo demasiado, era que desde hacía meses los camiones de basura recogían menos bolsas frente a la panadería. Antes, todos los días había 2 o 3 costales con restos de masa, bolsas de harina rota, pedazos de leña consumida.
De pronto, solo aparecían una o dos bolsas pequeñas, ligeras. El horno estaba más activo que nunca. El pan se vendía más que nunca. Pero la basura casi había desaparecido. Una señora del barrio, doña Remedios, fue de las primeras en notar el cambio en el olor. Vivía justo encima de la panadería y los vapores calientes subían directo a su cocina. Una mañana, mientras colaba café, arrugó la nariz. Esto no huele a pan, huele a... Y se quedó a mitad de la frase, porque la palabra que le vino a la mente le dio vergüenza y un poquito de miedo. Esa misma semana, su nieto de 9 años, mientras mordía un bolillo todavía caliente, dijo algo que la dejó helada. «Abuela, este pan sabe como a carne». Ella lo regañó, le dijo que no dijera tonterías, pero le quitó el pan de las manos y lo miró con otra cara. Lo partió con los dedos. La miga estaba más húmeda, más densa, con un aroma que ya no se parecía tanto a trigo y manteca, sino a algo más cercano al cuerpo. Sin embargo, al final, hizo lo que casi todos en ese barrio hicieron. Se lo comió de todas formas, porque era barato, porque era rico, porque la costumbre pesa más que la sospecha. Y mientras la colonia San Jerónimo seguía desayunando tranquila, cada mañana, sin saberlo, el horno de don Esteban no descansaba ni un solo minuto, respirando humo viejo, grasa nueva y un secreto que empezaría a manchar el nombre del barrio entero. Si te está atrapando esta historia, no olvides seguir el canal y dejar tu comentario. ¿Te atreverías a comprar pan ahí, sabiendo lo que viene? Si en 1994 hubieras caminado por la colonia San Jerónimo de madrugada, habrías notado dos cosas: el silencio espeso de un barrio pobre que duerme temprano, y el olor, ese olor extraño, cada vez más intenso, que salía de la panadería de don Esteban incluso cuando no había pan en el mostrador. Pero mientras el horno seguía funcionando sin descanso, otra cosa empezó a suceder en las calles. La gente comenzó a desaparecer. Al principio fue tan sutil, tan normal, que nadie lo relacionó con nada. En un barrio humilde, que un borracho no regresara a casa no era noticia. Que un indigente cambiara de esquina tampoco sorprendía a nadie. Pero algo en esas desapariciones tenía un patrón que solo se volvió evidente después. Todas sucedían cerca de la panadería. Todas después de las 10 de la noche. Y todas sin testigos. El primero fue Camilo, un indigente de barba larga que dormía siempre en la misma banca, a menos de media cuadra del local. Era conocido por todos, medio loco, medio amable, siempre pidiendo un bolillo sobrante. Varias veces don Esteban le regaló pan viejo, y Camilo lo recibía con una sonrisa desdentada. Una madrugada dejó de aparecer. Sus pocas pertenencias seguían ahí en la banca. Una cobija sucia, una caja de cartón, una botella vacía. Camilo no. «Habrá buscado otra calle», decían, «o se lo llevó la policía», bromeaban. Nadie lo buscó. Para casi todos, Camilo ya no existía, mucho antes de desaparecer. El segundo fue Rogelio, un hombre que tomaba de más, pero siempre regresaba a su casa, aunque fuera tambaleándose. Su rutina era fija. Salía del bar a las 11, cruzaba la calle, pasaba frente a la panadería apagada y seguía hacia su casa. Una noche de julio no llegó. Su esposa llamó al bar. No lo habían visto. Los vecinos dijeron que no pasó por la calle, pero un niño aseguró haber escuchado un grito muy corto, como si alguien hubiera sido sorprendido de golpe. «Seguro son cuentos», dijeron los adultos. «Ese niño ve muchas películas». Nadie relacionó ese grito con el zumbido más fuerte de la panadería esa noche, ni con la llama del horno, que salió disparada por la chimenea con un rugido extraño. El tercer desaparecido fue distinto. Fue un joven, un empleado de una tienda de abarrotes. Tenía 19 años y regresaba caminando después de su turno con la mochila al hombro. Pasó frente a la Espiga de Oro a las 11:48 p.m. A las 11:51, su madre le marcó. El teléfono sonó 3 veces y se cortó. Al día siguiente, lo único que encontraron fue su mochila, abierta, tirada junto al basurero trasero de la panadería. Cuando la policía pidió revisar las cámaras de los establecimientos cercanos, descubrieron que justo ese tramo de calle no tenía cámaras funcionales. Las dos más cercanas estaban casualmente apagadas, una por mantenimiento, la otra por falla eléctrica. Entonces empezaron los rumores. Primero en voz baja, luego un poco más fuerte. «Dicen que don Esteban no duerme»,
Dicen que trabaja con la puerta trasera abierta. Dicen que se escuchan gritos cuando el horno está prendido. Dicen que vende pan con algo raro. Dicen que sabe demasiado carnoso. Pero el pan seguía vendiéndose. Y nadie se atrevía a señalar al panadero directamente, porque don Esteban tenía una cosa a su favor. Era útil. Su pan alimentaba al barrio. Era barato, rico, necesario. ¿Quién iba a acusar al único panadero que podía estirar una masa para que rindiera el doble? ¿Quién iba a sospechar del hombre que horneaba sin descanso para que todos desayunaran? Además, la gente tiene miedo de ver lo evidente. Más aún cuando lo evidente tiene forma de horror. La policía llegó a tomar notas, pero como siempre, se fue sin hacer nada. No había cuerpos, no había sangre, no había pruebas. Solo personas desaparecidas, en un barrio donde la desaparición era tan común como el hambre. Pero una mujer sí se atrevió a hablar. Doña Silvia, la dueña de la miscelánea frente a la panadería. Una noche, mientras cerraba su local, vio algo que nunca olvidó. La puerta trasera de la panadería se abrió sola. Don Esteban apareció un segundo después, arrastrando algo pesado, envuelto en tela. Ella juró que era un cuerpo. Pero cuando parpadeó, don Esteban ya había metido el bulto dentro y la puerta se había cerrado. A la mujer le temblaban tanto las manos que dejó caer las llaves. Al día siguiente quiso denunciar, pero cuando llegó a la estación, se arrepintió. Había demasiada gente comprando pan, demasiados niños comiendo conchas felices, demasiadas miradas incómodas. Entonces dijo lo que tantas víctimas del miedo dicen: creo que me confundí. Pero el barrio ya lo sentía. El ambiente se había vuelto pesado. El olor extraño ya no era raro, era cotidiano. La grasa quemada se mezclaba con la harina. Los vecinos empezaron a tener pesadillas, niños con dolor de estómago, gente diciendo que el pan les daba calor después de comerlo. Y el horno, como siempre, seguía encendido. Siempre. En ese momento nadie lo sabía. Pero las desapariciones no eran casualidad. Eran parte de un ritual silencioso, repetido cada semana. Un ritual que dejaba poco rastro. Muy poco. Justo lo suficiente para que el pan de don Esteban tuviera ese sabor tan único. Y mientras Puebla amanecía cada día oliendo a pan recién hecho, el barrio de San Jerónimo se hundía poco a poco en un secreto que ya había cobrado 3 vidas y quería muchas más. Para entender lo que don Esteban hacía en aquella panadería, hay que comprender primero algo que todos en el barrio intuían, pero nadie decía en voz alta: ese horno no era normal. No solo por permanecer encendido noche y día, sino porque su calor parecía respirar. Las llamas no eran amarillas ni naranjas como las de un horno común. Tenían un brillo sucio, rojizo, como si quemaran algo más espeso que la leña. El panadero siempre decía que la masa siente cuando uno la respeta, pero desde 1994 comenzó a repetir otra frase, una que helaba la sangre de quienes la escuchaban. El pan necesita vida, si no, queda muerto. Nadie entendía a qué se refería. Nadie quería entender. El comportamiento de don Esteban se volvió cada vez más extraño. Ya no solo horneaba de madrugada, trabajaba toda la noche, dejando la puerta trasera entreabierta para que saliera el humo, pero nunca para que entrara nadie. Y aún así, más de un vecino juraba que habían visto sombras moviéndose detrás de él, sombras demasiado grandes para pertenecer a un solo hombre. Una madrugada, un proveedor de harina llegó sin avisar. Golpeó la puerta principal. Nada. Golpeó la puerta trasera. Silencio. Pero oyó algo dentro. El sonido constante de un molino industrial. Ese ronquido metálico mezclado con un golpeteo húmedo. «¿Panadero?», llamó. «¿Le dejo los costales aquí afuera?». Nada. Entonces, el proveedor cometió el peor error de su vida. Empujó la puerta trasera. No estaba con llave. Solo tenía un seguro viejo que se dio con un leve rechinido. La oscuridad en esa parte de la panadería era espesa. Solo una lámpara al fondo del pasillo parpadeaba, iluminando lo suficiente para distinguir formas, sombras y frascos. Decenas de frascos alineados en una repisa metálica, grandes, gruesos, con tapa de rosca. Cada uno lleno de un líquido amarillento, denso, con una textura que parecía grasa, grasa humana, pero él todavía no lo sabía. Se acercó a uno de los frascos. Curioso. El líquido tenía 2 capas, una más clara arriba, una más oscura abajo.
y en el fondo, pegado al vidrio, había algo que parecía un pequeño fragmento de piel. El proveedor retrocedió, confundido, incómodo, y fue entonces cuando lo escuchó. Un golpe seco dentro del molino. No un golpe de metal, no un golpe de hueso, sino el golpe de algo blando, pesado, carnoso, algo que por un instante pareció moverse. El hombre tragó saliva. La repugnancia le subió a la garganta como un vómito contenido. No debía estar ahí. No debía ver eso. Y ese pensamiento se confirmó cuando escuchó la voz ronca de don Esteban detrás de él. ¿Quién le dio permiso de entrar? El proveedor dio un salto. Casi tiró un frasco. Don Esteban estaba cubierto de harina, pero a diferencia de otras veces, su delantal tenía manchas oscuras, no blancas, y cargaba en las manos un cuchillo largo, uno de esos que se usan para cortar masa o carne. Solo venía a entregar el pedido, balbuceó. La entrega es afuera, dijo el panadero mirándolo fijo. Afuera. El proveedor quiso disculparse, pero don Esteban dio un paso adelante. Un solo paso, el suficiente para que el proveedor sintiera el olor que salía del delantal. Un olor acre, denso, como grasa derretida mezclada con carne quemada. El panadero lo tomó del brazo. La fuerza de sus dedos no coincidía con su cuerpo flaco. Lo arrastró hacia la puerta trasera. Se va. Ahora. Sí, sí. Perdón, señor Esteban. El proveedor salió casi corriendo. Pero justo antes de que la puerta se cerrara, vio algo que jamás olvidaría. El molino, aún girando, y dentro de él, algo que no debía moverse, algo que se estremeció justo cuando la máquina trituró otra parte. El panadero cerró la puerta sin decir una palabra más. Al día siguiente el proveedor fue a la policía, pero cuando contó lo que había visto, los agentes se rieron. ¿Frascos de grasa? ¿Un molino encendido? ¿Un panadero sospechoso? La panadería era conocida, apreciada, respetada. Nadie quería creer que algo así pudiera estar ocurriendo allí. Seguro estaba haciendo manteca, dijo un policía. O triturando manteca rancia, agregó otro. El proveedor insistió. No se veían como frascos de manteca, no olían a manteca, pero la policía dio por cerrada la denuncia, y él tuvo que salir de la estación resignado, con el estómago revuelto y el corazón acelerado. Aún así, esa noche no durmió. Se quedó sentado en la cama rezando porque lo que había visto no fuera real. Porque si lo era, si realmente había bolsas negras goteando, frascos llenos de grasa humana, un molino triturando algo vivo, entonces cada bolillo, cada concha, cada cuernito que se vendía cada mañana tenía un ingrediente que Puebla no estaba preparada para enfrentar. Un ingrediente que todos habían probado ya, y que muchos habían dicho sin saberlo. Este pan está diferente, pero sabe mejor que nunca. La receta secreta de don Esteban ya llevaba meses circulando en el estómago del barrio entero, y nadie lo sospechaba, nadie quería sospecharlo, porque la verdad detrás de esos frascos prohibidos era tan repugnante, tan horrenda, tan humana, que la gente preferiría seguir comiendo pan antes que enfrentarla. El 18 de septiembre de 1994, a las 4:17 de la madrugada, alguien llamó a la policía. Nunca se supo quién. La denuncia fue breve, apenas un susurro. Vayan a la panadería. Algo salió del horno que no era pan. La patrulla tardó 10 minutos en llegar. 10 minutos que marcaron la diferencia entre encontrar a don Esteban horneando y encontrarlo quieto, como si supiera que lo habían descubierto mucho antes de que tocaran la puerta. La panadería estaba cerrada por fuera, pero la chimenea seguía vomitando humo oscuro. El olor era insoportable, una mezcla de manteca rancia, piel quemada y algo que recordaba al interior de un matadero abandonado. Uno de los oficiales vomitó antes de entrar. El horno rugía, literalmente rugía, como si algo dentro se estuviera moviendo, golpeando, empujando. «Abra la puerta, don Esteban», ordenó un oficial. «Silencio. Sabemos que está ahí». Entonces, desde la trastienda se escuchó un golpe suave, después otro, y luego una risa ronca, gastada por el humo y por años de hablarle solo al horno. «El pan está casi listo», murmuró don Esteban detrás de la puerta. «No lo arruinen». Los policías forzaron la entrada. El panadero estaba allí, sentado en un banquito bajo, el delantal empapado en líquido oscuro. No hizo esfuerzo por huir, solo los miró con ojos rojos, desquiciados. «¿Qué hicieron?», preguntó uno de los agentes.
¿Qué está pasando aquí? Don Esteban sonrió, una sonrisa lenta, torcida, llena de orgullo. Lo mismo de siempre, alimentar al pueblo. La parte trasera de la panadería parecía un matadero improvisado. Las paredes estaban manchadas con capas de grasa endurecida. El molino seguía encendido, con restos rosados atorados entre las cuchillas. Las mesas metálicas tenían marcas de cortes profundos, como si hubieran pasado años recibiendo golpes de cuchillos, pero nada preparó a los agentes para lo que había dentro del horno. Cuando abrieron la compuerta, el calor salió como una bofetada. La luz anaranjada iluminó el interior, y por un momento todos creyeron ver algo moviéndose entre las llamas. Pero fue un espejismo del calor, o eso quisieron creer, porque lo que realmente encontraron fue peor. Entre los ladrillos refractarios había fragmentos incrustados, pequeños trozos de piel endurecida, capas de grasa carbonizada pegada como cera, huesos triturados mezclados con harina, cabellos quemados que se habían fundido en la superficie del ladrillo. La mezcla soltaba un olor tan repugnante que los ojos lagrimeaban solos. Uno de los policías cayó de rodillas. Otro se cubrió la boca con la camisa. Nadie habló por varios segundos. La escena era demasiado clara para malinterpretarla. Ese horno no solo había horneado pan, había horneado personas. Un agente tomó valor y revisó el fondo del horno con una varilla metálica. Al mover la ceniza, sacó a la vista un objeto que no debió estar allí, una mandíbula humana, todavía con 2 molares intactos, ennegrecida por el calor. Cayó al suelo con un sonido sordo. El panadero, al verla, sonrió como si le hubieran mostrado una obra maestra. Ese era un buen cliente, dijo. Le gustaba el pan crujiente. El oficial lo empujó contra la pared, furioso. ¿Por cuánto tiempo ha estado haciendo esto? Don Esteban ladeó la cabeza, pensativo. ¿Desde cuándo comemos pan en México? Respondió. Desde entonces, solo que yo lo hago mejor. Las palabras lo dejaron helado. Y lo peor, no sonaba como una broma. Sonaba como si realmente creyera que su práctica formaba parte de una tradición oculta. Los policías siguieron revisando la panadería. Detrás del molino encontraron bolsas negras goteando. Dentro, trozos de brazos, porciones de torso, grasa humana sin derretir, huesos largos envueltos aún en piel. Todo ordenado, todo clasificado, todo listo para usarse. En la mesa central había un cuaderno, el cuaderno de recetas. En cada página medidas exactas, 200 guras de harina, 10 guras de sal, 1 huevo, 50 guras de grasa especial. Y al margen, escrito con letra pequeña, grasa joven, pan más suave, grasa vieja, pan más crujiente. El sabor dulce depende del tipo de piel. Los oficiales no podían creerlo, pero allí estaba, negro sobre blanco, cada víctima anotada como si fuera un ingrediente más. Don Esteban fue esposado sin resistencia. Mientras lo llevaban hacia la patrulla, levantó la vista hacia los vecinos que comenzaban a salir por el ruido. Algunos lo miraban horrorizados, otros con incredulidad, un par con vergüenza. Él, sin embargo, parecía tranquilo, casi satisfecho. «Ustedes lo pidieron», dijo. «Siempre pedían más pan, ¿no? ¿Cuántos cree que se alimentaron de esto?», le gritó un oficial. «Todos», respondió sonriendo. «Absolutamente todos». Y mientras las sirenas se alejaban, un detalle perturbador pasó desapercibido para muchos. En la mesa de la cocina del panadero había 2 platos limpios y 2 vasos medio llenos, como si no viviera solo, como si alguien más hubiera cenado con él, como si alguien más lo hubiera ayudado. La detención de don Esteban no calmó al barrio. Al contrario, la colonia San Jerónimo pasó de despertar con olor a pan caliente a despertar con la mezcla de miedo, náusea y culpa que produce descubrir que aquello que te alimentó durante meses estaba hecho de tus propios desaparecidos. Los vecinos dejaron de mirarse a los ojos. Las madres lloraban al recordar que sus hijos, felices, pedían otro cuernito más. Los hombres no podían tragar saliva sin sentir que algo les subía por la garganta. Y las autoridades, incapaces de explicar lo que vieron en el horno, evitaron hablar con la prensa. Pero mientras todos intentaban olvidar, don Esteban esperaba en una celda gris, sucia y húmeda, con una serenidad que no tenía sentido. No gritaba, no lloraba, no pedía abogado, comía cuando le daban comida, dormía cuando apagaban la luz,
como si su único propósito en la vida ya se hubiera cumplido. El interrogatorio oficial ocurrió 2 días después. 3 agentes entraron a la sala con cara de asco, miedo y rabia reprimida. En el centro, atado de manos, estaba don Esteban, sentado, con la espalda recta, mirando al suelo, pero con una sonrisa muy leve, tensándole la comisura de los labios. «Explique lo que hacía», exigió el comandante. «Hornear», respondió él tranquilo. «¿Con qué ingredientes?» «Con lo que la gente me daba». «¿A quién mató?» «A nadie. Encontramos huesos humanos en su horno». «Sí», dijo él, inclinando la cabeza. «Pero yo nunca maté a nadie». Los oficiales se miraron confundidos, irritados. Entonces, ¿cómo llegó esa gente a su panadería? Ellos venían solos. Silencio. La respuesta no tenía sentido, pero el panadero continuó hablando, como si recitara una historia vieja, guardada por años. La gente siempre busca calor, un lugar donde oler a hogar, aunque no sea el suyo. Quieren sentirse parte de algo. Mis panes les daban eso. Y cuando venían a la puerta trasera, ¿qué pasaba?, preguntó uno de los agentes tragando saliva. Entraban. ¿Por qué entrarían? Porque estaban vacíos, susurró él. Porque querían ser parte de algo más grande. Los agentes se removieron incómodos. Las frases no sonaban como las de un asesino común. Sonaban como las de un fanático, un creyente de algo oscuro. Entonces vino la parte que heló la sangre incluso de los policías más duros. Don Esteban levantó por fin la mirada, y en sus ojos había algo roto, algo profundamente desgastado. «El pan sin grasa humana no tiene alma», dijo. «Es solo harina triste». «Usted está enfermo», gritó uno. «Tal vez», admitió él, «pero el pueblo lo amaba. Volvían cada día. ¿No se dan cuenta? No sabían lo que comían». «No», sonrió. «¿Seguro? Nunca sospecharon nada. La gente siempre sabe, solo que finge no ver, porque tiene hambre». Nadie respondió. Era demasiado horrendo, demasiado real. Entonces el panadero bajó la voz hasta un susurro apenas audible. «Todos comieron de mí, todos. Cierre la boca. Comieron más de lo que imaginan». De pronto soltó una carcajada seca, una risa sin aire, sin vida. «Incluso ustedes, oficiales. Los vi comprar pan con sus hijos. A las 6 de la mañana, 2 bolillos, una concha. ¿O no se acuerdan?» El comandante sintió un vuelco en el estómago. Lo recordó. Recordó perfectamente haber comprado pan ahí. Y recordó el sabor, ese sabor más mantecoso que comentó a su esposa. Sintió ganas de vomitar. La confesión oficial terminó ahí, pero la verdadera confesión llegó después. A las 3:12 a.m., 3 días después de su arresto, uno de los custodios escuchó a don Esteban hablar solo en su celda. Apenas un murmullo. El guardia se acercó. «¿Con quién habla?», preguntó. Don Esteban sonrió, mirando la oscuridad del rincón. «Con él». «¿Con quién?». «Con mi ayudante». El guardia iluminó la esquina con la linterna. No había nadie. «No lo ves porque no tiene cuerpo», susurró el panadero. «Pero siempre ha estado conmigo». «¿Qué es eso?». «Es el hambre», respondió, con los ojos brillando. «El hambre de los que murieron. Y quieren seguir viviendo en el pan. Yo solo los escuché, eso es todo. Yo solo horneaba lo que me pedían». El guardia retrocedió, perturbado. Don Esteban siguió hablando, cada vez más bajo, como si confesara un secreto sagrado. «Él comía conmigo, ¿sabes? Nunca estuve solo, por eso había 2 platos y 2 vasos. No son imaginaciones. Él existe. Él sigue ahí. Siempre sigue». «¿Quién?», preguntó el guardia, temblando. «El que se alimenta», respondió don Esteban. «El que se sienta a mi mesa. El que vive en el horno. El que come lo que yo no puedo comer». El guardia huyó del pasillo. Nunca volvió a acercarse a esa celda. A las 5:47 a.m., cuando hicieron la ronda, encontraron al panadero muerto, sentado, con la espalda apoyada contra la pared, sin señales de violencia, sin gritos, sin lucha. Parecía dormido, pero su rostro tenía algo imposible, una expresión de satisfacción absoluta, como si hubiera entregado su obra final. Sobre el piso, escrito con el dedo en la misma grasa oscura de su delantal, dejó un mensaje: «El horno sigue abierto». Cuando revisaron las cámaras del penal, vieron algo que nadie pudo explicar. A las 5:12 a.m., una sombra alta cruzó la celda. Una sombra que no coincidía con ningún guardia. Una sombra que se inclinó frente a don Esteban,
como si lo oliera, y luego desapareció. Don Esteban murió sonriendo, como si por fin hubiera sido devorado por aquello que tanto alimentó.